Hola, buenos días. Soy María Eugenia Arámbula Tobar y les estoy presentando el proyecto integrador de la materia de Derecho Laboral. Como primera pregunta tenemos cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo. Bueno, el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo define un sindicato como una asociación de trabajadores o patrones que es constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Como segunda pregunta tenemos cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato. Bueno, para la creación de un sindicato de manera jurídica y legal se debe pasar por un proceso el cual está regulado por los artículos 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo. Para la constitución es necesario que el sindicato sea conformado por 20 personas o trabajadores que se encuentren en servicio activo. También debe constar por escrito ante una asamblea y esta debe de dictar los estatutos. Esto significa que tiene que definir las reglas internas de operación, así como asignar un nombre para el grupo y elegir una directiva, el órgano mediante el cual gobernará y administrará dicho sindicato. Como siguiente pregunta tenemos ¿qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Bueno, como beneficio, pues tiene muchísimos beneficios. El principal objetivo del sindicato es la celebración de un contrato colectivo, el cual implica que para el grupo se deben de lograr y que, bueno, se tratan de lograr prestaciones laborales mejores que las del resto de los trabajadores que no pertenecen al sindicato, como son incremento de salarios, más vacaciones, bonos de despensa, seguros de vida. Estos beneficios se consiguen mediante la negociación entre la directiva del sindicato y los patrones o el patrón. Asimismo, poseen otros derechos como son el acceso a parques recreativos, premios nacionales, precios preferentes en determinados comercios, paquetes de vacaciones a costos económicos. Y por otro lado, las obligaciones de los trabajadores en sí son dos básicas, que sería asistir a todas las asambleas o juntas que realice el sindicato y cumplir con el pago de las cuotas. Como siguiente pregunta tenemos a qué se refiere la huelga y qué objetivos persiguen. Bueno, se trata de un medio legítimo para defender los intereses sociales y económicos de las personas que pertenecen a un sindicato en marco de una relación laboral. Y como objetivo es el fortalecimiento de la organización para equilibrar la lucha entre clases sociales. Para esto se requieren específicos requisitos para que una huelga surta efectos legales. Como estos los podemos mencionar que debe de, primero que nada, existir un conflicto laboral, ¿sí? Este es el último recurso para solucionar el conflicto entre los trabajadores y se debe de intentar previamente el diálogo o la negociación. Siguiente es la convocatoria legal. Esta huelga debe ser convocada por el sindicato y por los trabajadores afectados directamente por el conflicto. La siguiente sería la notificación previa. El sindicato debe notificar al empleador con anticipación sobre la convocatoria de dicha huelga. Y respecto a los servicios mínimos, durante la huelga se deben garantizar los servicios mínimos necesarios para la protección de los bienes y las personas. Y se prohíbe totalmente la violencia en una huelga. Debe de ser pacífica y no debe de utilizar medidas de violencia jamás. Si no, pierde su legalidad. Como siguiente pregunta, tenemos qué tipo de trabajos especiales contempla la ley federal. Bueno, tenemos trabajos que de los buques, que serían los trabajadores que son individuos que laboran en las embarcaciones que ostentan la bandera mexicana. Los trabajadores de aeronáutica, que son los empleados de tripulaciones y se desempeñan a bordo de helicópteros, aviones o ya sean comerciales o privados, como deportistas profesionales, como actores y músicos, trabajadores de restaurantes y los trabajadores del hogar. Como mención especial, los trabajadores del hogar anteriormente no estaban regulados y en el año 2019, donde se le atribuyen algunas obligaciones y derechos en la reforma laboral que se realizó ese mismo año. La siguiente, ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Bueno, primero vamos a hablar sobre las juntas de conciliación y arbitraje, que son las autoridades judiciales laborales que se encargan de impartir justicia en las relaciones de trabajo por medio de la paz social y la armonía. La siguiente es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
Esta dependencia se encarga de velar por derechos obreros durante los procedimientos judiciales y en caso de que un trabajador no cuente con representación, se le asigna un abogado y se le brinda asesoría integral en cada situación. La siguiente es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y entre las actividades administrativas se encuentra el establecimiento de políticas públicas para la promoción del empleo. Y al final tenemos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y este órgano es similar al Poder Judicial, solo que se encarga de administrar justicia de diferentes materias y este tiene el deber de impartir la justicia en materia laboral con respecto a los servidores públicos. Eso es todo, gracias.